Todos hemos escuchado de guerras épicas, incluso hemos visto esta película llamada 300, donde solamente 300 espartanos se enfrentaron contra un gran ejército persa que venía de vorazmente acabando con todo. Sin embargo, sabemos que la realidad de lo que trata de demostrar esta película es que pocos se enfrentaron contra muchos. Fue realmente una pelea épica. Sin embargo, en la historia real nos narra que junto con ellos habían otros pueblos como griegos, habían varios pueblos y por supuesto muchos soldados. Sin embargo, la película nos muestra cómo 300 se pudieron enfrentar contra este gran ejército, y cuando vemos una película como esta decimos qué batalla tan épica. Sin embargo, déjame decirte que existe una guerra aún mucho mayor, existe algo más épico que esto, y en la palabra de Dios nos muestra acerca de 300 hombres que se enfrentaron contra 135,000. Pero lo peor del caso es que estos se enfrentaron sin tener una sola arma, sin tener nada en sus manos, y no tuvieron ni siquiera una sola baja. Esto es realmente algo asombroso, nunca antes visto, no se puede comparar con nada de la historia. Y es algo real, es algo que ocurrió en la vida real. Podemos encontrarlo en la palabra de Dios. Allí en Jueces capítulo 7, versículo 7 nos dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. La historia nos habla acerca de este portentoso suceso enmarcado en medio de lo que estaba ocurriendo en Israel. Y nos muestra cómo Israel nuevamente siempre venía y dejaba a un lado a Dios, dejaba de obedecer a Dios, empezaba a adorar falsos dioses. Dios los entregaba a algún pueblo y estos ejercían mucha opresión sobre Israel. Venía Israel y empezaba a clamar a Dios. Dios tenía misericordia y levantaba a un juez que les iba a ayudar, que les iba a salvar. Sin embargo, cada uno de estos jueces que observamos acá, a los que Dios usaba, eran personas débiles, personas incapaces, personas que no podían mostrar gran valor. Eran personas mediocres, eran hombres comunes. Verdaderamente vemos que eran extraños incluso. Insignificante, eran insuficientes e inadecuados. La realidad es que si nosotros nos ponemos a escoger a alguien, jamás escogeríamos a ninguno de ellos, porque realmente no tenían la capacidad para enfrentarse a un enemigo. Eran las personas menos adecuadas para realizar esta labor. Incluso muchos de ellos tuvieron algún desliz en su vida y hasta terminaron mal en su caminar. Cuando nos ponemos a observar, son personas que realmente yo no habría escogido a ninguno de ellos, porque son personas con mucho defecto. Pero realmente ese defecto fue la razón que Dios los eligió. Ese defecto fue la razón para que Él los usara. Lo cierto es que estos madianitas eran nómadas. Ellos venían con toda su familia, con todo su ganado, y ellos iban arrasando por donde habitaran, por donde iban morando. Ellos eran innumerables, eran demasiados, y venían con sus camellos, con todo. Por supuesto, por donde pasaba terminaban arrasando. Y llegaron allí, a donde estaba la tribu de Manasés, y empezaron a comerse todo. Cuando venían y sembraban, ellos venían y acababan con lo que habían sembrado. Se comían todo. Los israelitas empezaron a vivir dentro de cuevas, empezaron a ocultarse en las montañas, empezaron a tener miedo a causa de los madianitas. Ellos estaban destruyendo absolutamente todo. Ellos se desplazaban como una tribu nómada. Llegaron a ser como una plaga de langosta, destruyendo absolutamente todo. Y Dios en ese momento levanta a este secto
profeta, a este sexto juez, que es Gedeón. Dios viene y levanta a un profeta que le dice al pueblo: vamos a levantar ahora, vamos a poner delante de ti, porque Dios ha escuchado tu oración. Y este profeta le dice al pueblo que que Dios va a tomar a alguien, que Dios ha escuchado la voz. Y es allí donde escoge Dios a Gedeón. El profeta le ha dicho que van a escoger a alguien. Llega el ángel de Jehová y llega a un sitio. Está allí en ese lugar viendo lo que está ocurriendo. Él se sienta debajo de la encina. Y Gedeón en ese momento se presenta no como un héroe, no como alguien valeroso, sino por el contrario. Vamos a ver qué era lo que estaba haciendo Gedeón en ese momento. Gedeón estaba limpiando el trigo. Pero ¿dónde estaba sacudiendo el trigo? ¿Dónde estaba limpiando el trigo Gedeón? Gedeón lo estaba limpiando en el lagar. El lagar era la parte, se colocaba el lagar en la parte baja de la colina. En ese sitio realmente se usaba, era para llevar las uvas. Las uvas pesadas eran llevadas puestas abajo en la colina. Y en ese sitio era donde se trabajaba con las uvas. Mientras que el trigo era necesario llevarlo a la colina más alta. Y allí se limpiaba el trigo batiéndolo, lanzándolo al aire. Porque era necesario que la brisa se llevara todo lo que era paja, todo lo que era cizaña, todo lo que no era trigo. Se lanzaba, el aire era llevaba lo que no se quería. Y el trigo, como pesaba más, caía nuevamente. De esta manera se limpiaba el trigo, pero él se encontraba escondido allí en la parte baja de la colina, en el lagar. Estaba escondido porque no quería que los amalecitas vieran que él tenía trigo, que lo estaba limpiando. Y él trataba de limpiarlo, pero no había brisa. Puedes imaginar que cada vez que lo batía, que cada vez que trataba de limpiarlo, en vez que se limpiara, que saliera la paja, esta volvía a caer sobre él. Allí estaba porque tenía miedo de ellos. ¿Cómo puede Dios escoger a alguien así? A alguien que tiene miedo, a alguien que se está ocultando, a alguien que es incapaz de tener valor, a alguien que es incapaz de enfrentarse. No es el adecuado para esta tarea. Sin embargo, él se encuentra allí tratando de limpiar esto, tratando de limpiar el trigo. Se le aparece en ese momento el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente. Uno dice: ¿cómo es posible que le vas a decir varón esforzado y valiente? No es ni esforzado y mucho menos valiente. Estás escondido, estás allí, tienes temor, no te le estás enfrentando. Tal vez él pensó en algún momento determinado: yo debería estar allá en la cima de la montaña limpiando esto, pero estoy aquí, me da miedo que me lo vengan a quitar. Sin embargo, el ángel del Señor le dice: mira, varón esforzado y valiente. Sabes, Dios en muchas ocasiones no nos ve realmente por lo que somos, sino lo que podemos ser en Él y a través de Él. Lo que no es por nuestra capacidad, sino la capacidad de Él obrando en nosotros. Y le está diciendo a este cobarde, le está diciendo que es valiente. Realmente, insisto, de yo haber sido Dios, no habría agarrado a este hombre. Gracias a Dios que nosotros no somos Dios. Y Dios sabe por qué hace las cosas. El Señor quiso animarle, claro. Pero en el caso es que fue un título, pero no visto solo por lo que era Gedeón, sino que era en Dios, lo que era Dios a través de él, lo que era realmente Dios. Este hombre sufría realmente de un complejo de inferioridad. Este hombre realmente era alguien que tenía muchos problemas. Gedeón viene y le dice a Dios: ok, está bien, pero ¿dónde has estado tú? ¿No ves que esta gente nos ha sometido? ¿No ves que esta gente nos ha aprisionado? ¿Y dónde estabas tú? Empieza a contender contra Dios y le dice: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde está ese Dios de las maravillas que nos hablaron nuestros padres, nuestros antepasados, que encontramos allí?
En la palabra de Dios escrita por Moisés, acerca de cómo lo sacaste con mano portentosa de Egipto. ¿Dónde estabas tú? Empieza a reprocharle a Dios. Y la realidad es que Dios fácilmente pudo haberle dicho: ¿y qué me vas a hablar tú si ustedes son los que han pecado? Ustedes son los que se han separado. Más bien, con mucha razón están pasando por todo esto. Normalmente el hombre, cuando llega a su nivel más bajo, empieza a condenar a Dios. Allí vemos a Adán y Eva. Terminan ellos echándole la culpa a Dios por el pecado original. Adán, ¿qué era lo que dice? ¿Sabes? Yo comí del fruto porque la mujer me lo dio. Por cierto, la mujer que tú hiciste, o sea, la culpa es tuya porque tú lo hiciste de esa manera. Terminamos culpando a Dios de nuestro pecado. Esa es la decadencia más baja. Cuando empezamos a decir: ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Y dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Por qué Dios permite que exista tanta muerte en medio de todo lo que está ocurriendo? El hombre ha creado todo esto y termina señalando a Dios, cuando realmente deberíamos de nosotros buscar a Dios para que todo esto cambiara. Y en esta manera se encuentra Gedeón. Pero Dios empieza a agarrar a alguien débil para hacer un trabajo muy grande. Pero no solamente que se va a ver lo portentoso del trabajo, sino que Dios también va a empezar a trabajar sobre la vida de este que se deja usar por Dios. Él, después de haberle respondido: ¿y dónde estás tú? ¿Y dónde están todas esas maravillas que vemos aquí? Ese es el hombre en una gran decadencia. Él sufría un complejo de inferioridad, pero también estaba sufriendo de escepticismo. Era alguien cínico, débil y cobarde. Podemos ver tantas malas cosas en él. Pero el ángel le dijo que era necesario que fuera con todas sus fuerzas. Pero las fuerzas de Gedeón no eran suficientes. Pero sí, ve con toda su fuerza hasta allí, hasta donde tú llegas. Porque realmente lo importante es lo que Dios va a poner después de allí. Pero por supuesto, tú tendrás que hacer tu parte. Tendrás que hacerlo. Tendrás que poner de ti. Él empieza a decir una cantidad de cosas y a dar excusas. Y vemos que nuevamente Gedeón no tiene nada de confianza ni en sí ni en Dios. Y empieza a decirle: ¿sabes? Aquí tenemos a esta gente. ¿Cómo es posible que los madianitas nos están oprimiendo? No podemos hacer nada. Y ni siquiera me refiero a los egipcios, sino ahora a estos nómadas. Y de paso, yo soy de la tribu de Manasés. Es una tribu pequeña y mi familia no es una familia muy conocida. Yo incluso soy el más pequeño y el menos importante de los hijos de mi padre. Empieza a dar excusas y la verdad es que este hombre no era capaz, no tenía nada que lo pudiera ayudar. Humanamente, este era el hombre que menos se pudiera escoger. Humanamente era el hombre más incapaz. Ahora, sin embargo, Dios viene y le manda y le dice que derrote, que destruya una imagen de Baal que se encuentra allí y una imagen de la diosa Acera que estaba en un poste, y que rompa el poste, haga un altar y se lo dedique a Dios, y mate a un becerro y se lo muestre a Dios. Él debería de hacer esto creyendo en Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Gedeón? Gedeón lo hace en la noche, que nadie sepa. Va de noche, destruye el altar, destruye la imagen, le crea un nuevo altar a Dios y hace el sacrificio. Por supuesto, a la mañana siguiente todos van a ver, pero Dios no deja las cosas. Y si Dios quiere hacer algo, no importa cómo nosotros lo hagamos, Dios va a hacer que lo que Él quiere hacer sea visto, porque la gloria va a ser para Él. Así que en medio de todo eso, todos empiezan a investigar y se dan cuenta que había sido Gedeón. Llegan todos y quieren acabar con Gedeón, quieren matarle, porque Gedeón había hecho esto. Así que llegan todos allí y su padre lo defiende. La noticia se corre lo que él hizo. En ese momento, él toca trompeta. Esta trompeta, este chofar, que a veces hemos visto por allí que se está empezando a poner de moda. La gente conocía su sonido
y sabía de qué se trataba. Tal vez hoy en día verás a alguien haciendo eso y la gente dirá de qué se trata lo que está haciendo esta persona. Pero en aquel momento la gente sabía que era un sonido de guerra. Así que todos deberían de congregarse para poder ir a la guerra. Y empezaron a llegar de todas partes. En eso nuevamente empieza a sentir miedo. Empieza a sentirse lleno de duda. Y cuando empieza a llegar la gente, viene él y le dice: bueno, Dios, si en verdad tú vas a estar conmigo, yo quiero ponerte un vellón. Vamos a poner este vellón acá. Y si el rocío, todo queda sobre el vellón y todo alrededor está completamente seco, sabré que me has enviado. Al día siguiente él toma el vellón de lana y lo exprime y puede sacar una taza de agua. Después le dice: bueno, tal vez de repente alrededor todo se secó y quedó húmedo el vellón. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo al revés, pero muéstrame que eres tú. Dejó el vellón. Ahora, si todo amanece húmedo y el vellón amanece seco, sabré que eres tú. Al día siguiente el vellón está completamente seco y todo está mojado. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí no es como que, bueno, Señor, muéstrame. Aquí es que Gedeón patéticamente es alguien que dudaba de Dios. No tenía fe en Dios y quería ver si en verdad Dios era poderoso para hacer un milagro. En ocasiones queremos ponerle vellón tomando esto como base bíblica para probar a Dios. ¿Y quién somos nosotros para probar a Dios? La realidad es que Gedeón patéticamente no tenía fe. Era alguien cobarde, era alguien débil, era alguien que estaba asustado. Y allí se muestra nuevamente. Empieza a llegar la gente y cuando se congregan alrededor de él, por supuesto, habían escuchado la trompeta y se congregaron. Nadie sabía quién los había convocado, pero al llegar y ven quién los ha convocado, por supuesto, muchos de ellos dirían: oye, no es la persona a la cual quisiéramos estar congregados. ¿Cómo podemos estar allí? Él obviamente empieza a contar cuántos eran. Y resulta de que eran 32,000 hombres. Y Gedeón creyó que no eran suficientes. No eran suficientes para ir a la batalla. Sin embargo, ¿qué fue lo que Dios le dice? Dios le dice: ¿sabes? Todavía son muchos. Porque si tú vas a la batalla con estos 32,000, vas a creer que fue por ti, fue en tus fuerzas. Y sabes, Dios no quiere que su gloria sea robada por nadie. Por eso es que en muchas ocasiones se escoge a lo débil para mostrar su grandeza. Dios no escoge al que es más capaz, sino por el contrario, Él muestra que en lo imposible Él está presente. Y Él le dice: mira, ¿sabes? Vamos a hacer algo. Pregunta quiénes son los que están asustados, los que no quieren ir a la guerra, y mándalos a sus casas. Gedeón dice: bueno, Dios ha entregado en nuestras manos a esta gente. Así que todo el que quiera ir conmigo a la guerra, dé un paso al frente. Y muchos se quedaron viéndose, otros tuvieron miedo, otros empezaron a ver al lado. Y 1 de cada 3 fue el que dio un paso al frente. Y muchos se quedaron allí. Él los manda a ir a su casa y de estos 32,000 hombres solamente quedan 10,000. Dios dice: ¿sabes? No, todavía es mucho. La victoria tiene que ser solamente mía. Así que ve hasta el arroyo y te mostraré quiénes se han de quedar y quiénes no. Ellos fueron hasta el arroyo un día muy caluroso. Estaban muy sedientos. Cuando llegaron allí, enseguida se lanzaron a tomar agua. Y él le dice: observa, a los que doblen la rodilla o a los que laman el agua como lo hacen los perros. Y de los que lamen el agua, lo vas a poner aparte. Así que estaban ellos allí. Y de los que lamían el agua, que no doblaron sus rodillas, solamente fueron 300. Los otros simplemente se pusieron allí para tú poder lamer. Allí tienes que soltar las armas. Eran personas que no importaba que no tuvieran las armas. Allí lamieron el agua. Y Dios dijo: agarra estos 300 y con estos 300 es que vas a ir a la guerra. Ahora, puedes imaginar, tú estás allí congregado.
Tal vez dicen, Dios es el que te va a dar la victoria, te das un poco de ánimo. Cuando ves el que va a ser el capitán tuyo, que va a ser el comandante, tal vez te da un temor, pero dice, bueno, Dios va a estar conmigo. Ves la cantidad, son 32. Bueno, tal vez podamos hacer algo. Cuando quedan 10, tú dices, bueno, la cosa se pone complicada, pero confiamos en Dios. Pero cuando son 300 y el que está al frente, tú dices, hay algo raro aquí. Sin embargo, ahí está Gedeón. Y sabes, su fe ya empieza a crecer, porque fácilmente él pudo haberle dicho a Dios, bueno, ¿sabes qué, Dios? Yo también soy uno de esos que tiene miedo, así como estaba escondido allá, así que yo también me voy, porque tú has dicho que el que tenga miedo se vaya. Pero ahora Gedeón está empezando a creer que Dios sí le va a dar la victoria, está empezando a confiar en Dios. Y allí está en medio y se queda. Pero la palabra de Dios nos dice que él retuvo a estos 300. O sea que muy fácilmente muchos de ellos estaban tan asustados que se querían ir, pero que él los detuvo, él los retuvo allí para que no se fueran. Si él viene y toma a uno de sus sirvientes, Dios le dice, ve. En medio de toda esta incertidumbre, tal vez tienes un poco de miedo, tal vez tienes un poco de temor, yo lo puedo entender. Ve al campamento enemigo, métete allá con tu siervo y ve allá con Fura. Y cuando llegues allá, te mostraré. Ellos ven y llama a Fura, se van hacia el campamento y empiezan tal vez, es una noche donde no hay luna, todo muy oscuro, empiezan a estar un poco agachados en otros momentos, tal vez arrastrándose allí en medio de los arbustos, logran pasar las primeras guardias, logran meterse hasta que están próximos allí entre unas piedras a dos personas que están conversando. Y uno al otro le dice, sabes, tuve anoche un sueño y soñaba que una gran torta de cebada venía rodando y se movía y rodaba y giraba y de repente se estrellaba contra una carpa y destruía completamente la carpa. Y el otro le dice, realmente esto se refiere a que es la espada de Gedeón, que Dios lo ha entregado nuestro campamento a él y estamos en sus manos. En ese momento Gedeón escucha esto y allí en silencio dan gracias a Dios y dan gloria a Dios porque Dios ha entregado a ellos en sus manos. Justo en el momento Dios había permitido que ellos tuviesen un sueño, que soñaran y que uno le revelara al otro justo en el momento que ellos llegaran y escucharan y que diera la interpretación. Dios actuando de forma sobrenatural y sorprendente en medio de todo esto, confortando incluso el corazón de Gedeón. Gedeón llega allí y ahora nuevamente son dadas otras instrucciones. Así que nosotros 300 llegaremos hasta allá. Pero quiero que escuchen bien lo que vamos a hacer. Todos van a prestar atención a mis movimientos. Vamos a llevar. Le han quitado la trompeta a los otros que se han ido. Y cada uno de ellos va a tener ahora una trompeta en la mano. Y van a tener una antorcha en la otra. En otras palabras, no van a tener armamento. No vas a tener espada. No vas a tener cuchillo. Vas a tener una trompeta en una mano y una antorcha en la otra. Y vas a colocar un cántaro sobre la antorcha de tal manera que no sea vista la luz, pero que pueda entrar oxígeno y aire y no se apague la antorcha. Y vamos a dividirnos en 3 grupos de 100, 100 y 100 y vamos a bordear completamente todo el campamento. Vamos a separarnos entre hombre y hombre de tal manera que todos estemos alrededor de todo este campamento y todos van a estar unísono y escucharán la voz. En eso todos están allí atentos y justo en ese momento vienen y sacan el cántaro y es arrojado contra el piso y se ve la antorcha y todo suena la trompeta, esta trompeta de guerra, esto que en teoría cada legión debería de tener una, cada ejército debería tener una. Por supuesto, todos que están allí, todo este gran cantidad de amalecitas que se encuentran allí, empiezan a escuchar en una forma ensordecedora ese
cántaro destruyéndose y ven a su alrededor estas luces, pero también escuchan esta trompeta, que el sonido viene de todas partes. Es una trompeta por cada ejército. O sea, ¿qué cantidad de ejército debe ser este? Debe ser un ejército muy grande. Los que están en el norte tratan de correr al sur, los que están en aquella orilla tratan de correr en esta. Por supuesto, sacan sus espadas. Cuando voy corriendo yo veo a otro que viene con una espada en la mano. Creo que es mi enemigo, empiezo a atacarlo, él me ataca. Y cuando ocurre, todos se están atacando entre todos, todos se están matando entre todos. Se ven las luces acercándose, se escuchan las trompetas, ya están dentro. Así que todos están matándose y no hay ni siquiera uno solo de los 300 que ha sido herido. Han ganado la victoria sin una sola arma. Han ganado la victoria porque creyeron en Dios. Los 300 vuelven al campamento muy cansados, pero muy agradecidos al Señor. No han tenido una sola baja. Han aprendido que obedecer a Dios trae bendición y victoria. Gedeón es un hombre en el cual hemos visto crecer su confianza en el Señor. Era al principio alguien que no creía absolutamente nada en Dios, pero su fe fue creciendo poco a poco y cada vez más en Dios. El Señor sigue hoy haciendo maravillas, utilizando a los siervos que Él escoge. Estos no son necesariamente más valientes, ni más capaces, ni más dotados, pero Dios les va a proveer de todo lo que necesitan para que logren la empresa a la cual Dios los ha llamado. En la galería de héroes de la fe podemos encontrar en Hebreos capítulo 11 versículo 32 que nos dice: me faltaría el tiempo para contar de Gedeón. Dios muestra que Él tiene el control y solamente debemos de confiar plenamente en Dios. Dios hace grandes cosas y quisiera presentarte 3 elementos que le dieron la victoria a Gedeón. 3 cosas que él usó. Lo primero que vemos es una antorcha allí encendida, una antorcha. Y es que nosotros somos luz en este mundo. Tú debes iluminar. Tú tienes que iluminar a los que están a tu alrededor. Tú no puedes esconder la luz debajo de la mesa. No le puedes poner un cántaro. Debes sacarla e iluminar. La palabra de Dios debe mostrar a los demás. Lo segundo que vemos acá es la trompeta, que tiene que hablar de la predicación, de eso que sonido que sale. Tenemos que dar un ministerio ejerciendo la edificación, proclamando, anunciando que Dios que tiene una solución y una salvación para el mundo, que es a través de Cristo Jesús, que en Cristo Jesús hay solución. Y lo tercero que vemos es este cántaro roto, el quebrantamiento físico, el quebrantamiento del hombre exterior, el quebrantamiento de lo que somos y la apreciación de la dignidad de nuestro servicio a Jesús. Gedeón ahora es otro. Gedeón ha aprendido a confiar en Dios, a tener fe completamente. No vemos ahora a un Gedeón dudando. Incluso no vemos a un Gedeón que esté insultando a Dios y diciendo: ¿dónde estás tú, Señor? Por el contrario, ahora le vemos a un Gedeón completamente aferrado a Dios. Tanto así que vienen y se reúnen a él y le dicen: ahora tú nos vas a guiar. Aquí mostrando como las primeras luces de que este pueblo iba a querer un rey. Le dice: ahora tú nos vas a guiar y tú vas a ser como líder para nosotros. Tú vas a ser el Señor para nosotros, tus hijos y los hijos de tus hijos. Y Gedeón le dice: no va a ser así, porque tenemos un Señor que es Dios. Vemos ahora a un Gedeón completamente confiado en Dios y entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora podemos ver claramente acerca de este Gedeón, que puede entender, como decía Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La realidad es que Dios
muestra su poder a través de nuestra debilidad. Tenemos que entender que Dios es Dios y Él está con nosotros. Ya Él no dice más, ¿dónde estás tú? Sino dice, Dios, tú eres Señor. Él confía plenamente en Dios y Dios desea que tú también confíes plenamente en Dios. Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Un Dios que confía que tú podrás ser instrumento para hacer buenas cosas. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. Y utiliza los instrumentos que Dios te ha dado. Sé luz en el mundo. Anuncia su palabra y quebrántate delante de su presencia. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Dios, que ella transforme nuestra vida. Permítenos quebrantarnos delante de ti, llevar tu palabra y ser luz a los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. La palabra de Dios dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.